Inteligencia artificial generativa y educación matemática. Y el recorrido que les propongo estaría dividido en cuatro grandes bloques. Por un lado, lo que me interesa es, usando inteligencia artificial, ver las cuestiones de diseño y reformulación de consignas. Básicamente en eso. Y está diseño y reformulación de consignas que estén relacionadas con las tendencias actuales en educación matemática. Dentro de esas tendencias en educación matemática tenemos lo que dicen los diseños curriculares, las diferentes líneas y enfoques teóricos, donde entre ellos sabemos que nos piden que esté en una matemática articulada con los entornos cotidianos, por eso es esta vinculación con las ciencias, y lo que me importa también es cómo puedo estar haciendo uso de inteligencia artificial como una acción tutorial para nuestros estudiantes. No que el estudiante sencillamente le pida a inteligencia artificial que resuelva un diseño o reformulación de problemas, sino es cómo puedo enseñar a mis estudiantes a que usen inteligencia artificial casualmente para un buen diseño y reformulación de una consigna, apelando a inteligencia artificial. Hacemos una mirada a los próximos años y en esa mirada voy a mirar a los profesores de matemáticas. Casualmente aquí los profesores de matemáticas han sido generados por Leonardo, que aún Leonardo todavía tiene que mejorar algunas cuestiones de que todos miren a la misma cámara, de que los ojos se los haga simétricos, pero bueno, más allá de esta cuestión anécdota y graciosa de la imagen que hoy se generaría con inteligencia artificial, estos profesores de matemáticas, lo que sí nosotros sabemos es que tenemos diferentes generaciones y como es una mirada a los próximos años, no voy a estar mirando a los que casi tienen mi edad, que ya nos estamos yendo del sistema, sino a aquellos que están de la generación X, que se criaron en, aparecía la computadora, los videojuegos, el fax, el teléfono, los cassettes, los discos de vinilo, los biblioratos. Está toda la generación, los millennials, donde ahí sí se criaron con la aparición de YouTube, aparecían los teléfonos celulares, algunas redes sociales. Y la generación Z, que estos ya están mucho más cercanos a los estudiantes que nosotros tenemos que estar trabajando, ya sí se maneja actualmente otro tipo de dispositivos, los emoticons, Instagram, WhatsApp, entre otros, y cada uno, y todos estos profesores tenemos que estar formando a estudiantes de la generación alfa. Esta generación alfa, que si nosotros miramos, hay muchas definiciones, son alumnos que están hiperconectados y hoy en día con inteligencia artificial lo van a estar mucho más, independientes, son muy tecnológicos, visuales, diversos, y vamos a encontrar algunos aspectos no tan positivos como menor capacidad de atención y concentración, más inteligentes e hiperespecializados, especializados en los temas que a ellos les interesa, menor desarrollo de la creatividad y la imaginación, menor tiempo para la socialización, en consecuencia hace que nosotros como profesores no podamos seguir haciendo lo mismo. Los cambios son muy vertiginosos, en consecuencia, en la clase de matemáticas hay que estar pesando habilidades, el desarrollo de habilidades matemáticas, pero también el desarrollo de habilidades blandas por estar en esta, casualmente, en esta generación. En consecuencia, es impensable que yo pueda estar usando las mismas consignas de trabajo que teníamos años anteriores. Entonces, la inteligencia artificial me va a cambiar el rol del profesor, exigiendo creatividad casualmente en el diseño de actividades que trasciendan la mera aplicación de técnicas y rutinas, algo que es difícil en los profesores, porque eso apela al sistema de creencias de los profesores y se formaron de una determinada manera y dicen, no, pero yo no puedo hacer, era importante que aprendan estas técnicas, claro, en una época que a lo mejor no disponíamos de nuevas tecnologías y hay que estar pensando en estos desafíos que se proponen para el siglo XXI y preparar a los alumnos para tal instancia. Entonces, si le ponemos el foco hoy en día a inteligencia artificial, hay que estar pensando la resolución de problemas en este entorno. Estoy hablando de problemas y no de ejercicios. Quiere decir que si yo sé cuál es el algoritmo que está detrás de una consigna, sencillamente no es un problema, es un simple ejercicio. Tengo que estar pensando en estos problemas donde mis estudiantes pueden apelar a inteligencia artificial. Y si inteligencia artificial directamente lo resuelve de una, entonces no estoy preparando a estos estudiantes para el siglo XXI. Tengo que desarrollar
creatividad e innovación en los estudiantes, desarrollar el pensamiento crítico. Quiero ponerles algunos ejemplos al respecto. Las capacidades de aprender a aprender, el aprender a trabajar con otros casualmente por todas las características que tiene esta generación alfa, educación en valores y empatía y por sobre todas las cosas el desarrollo de competencias digitales. Bien. Pero entonces vamos a una mirada, es cómo interactuamos con la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa en estos momentos en educación matemática. Si nosotros pertenecemos a una generación digitalmente inmigrante y decimos, no, 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 las tecnologías te coartan toda la libertad de pensamiento, era mejor la época y me quedé anclado en el pasado. Listo, no voy a tener ninguna interfaz y casualmente ese va a ser el problema porque estos estudiantes, no puedo decir, esto es una moda, inteligencia artificial es una moda. No, 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 no es una moda del momento que se va a ir. Esto es como cuando apareció la computadora, como cuando apareció la calculadora. Si nos vamos a antes, la computadora no podríamos decir, no, no, yo no le quiero enseñar a usar programas ni la computadora porque esto es una moda pasajera. No, hoy nadie nos cuestionamos de usar ni calculadoras ni computadoras. Acá va a pasar lo mismo con inteligencia artificial. Ahora, si yo tengo algo de conocimientos y predisposición muy básico, voy a interactuar casi como cuando buscamos información. Le pido información a inteligencia artificial, algo básico, hasta me voy a creer las cosas que me va a decir inteligencia artificial, incluso en esta brecha de decir, no la quiero usar porque se equivoca. Sí, obviamente que se equivoca. Lo puedo ver como que es una consulta que le hago a mis colegas. Si le pregunto a mis colegas, con certeza se van a equivocar. Casualmente, voy a mirar ChatGPT, por ejemplo, dice ChatGPT puede cometer errores, considera verificar la información importante y cualquiera de las... No, acá no es la idea de promover una inteligencia artificial generativa en particular, sino cualquiera de ellas, pero debo casualmente aprender a utilizarlas. Ahora, si me considero que tengo experiencia, voy a estar interactuando. Quiero hacer la salvedad a qué le llamo experiencia. Muchas veces decimos, yo tengo 30 años de experiencia en la docencia, y hay veces uno tiene que mirar si es un año de experiencia y 29 de repetición por hacer exactamente lo mismo, o sencillamente todos los años la experiencia de estar dando clases con los recursos y lo que me lleva a cambiar lo que hago en el año siguiente. A eso le voy a estar llamando experiencia. Si tengo eso, tengo una mejor interfaz. Y si yo tengo conocimientos de educación matemática, allí es cuando se hace una mejor interfaz con inteligencia artificial y en ese sentido quiero contarles algunas de las experiencias. Eso es lo que me lleva a mejorar las consignas. No es suficiente tener la consigna, pero al menos tener una consigna que sea potente dentro de la clase. Y como dice el doctor Philippe Richard de la Universidad de Montreal en Canadá, tenemos que ser competentes para esta interfaz, esta comunicación con inteligencia artificial hoy en día. Y desde mi mirada, esa... Para ser competentes necesito no solo la experiencia, sino conocimientos de educación matemática y sobre ello quiero hacer énfasis. Entonces, una cuestión básica que también va a ser importante son los prompts, este conjunto de instrucciones que uno le da a la inteligencia artificial. Quiero poner algunos de ejemplos porque son importantes, tanto para el estudiante, que después se los podemos ayudar, como para nosotros como profesor. Un prompt bien elaborado hace que esta inteligencia artificial cree conexiones entre los datos de su base de conocimientos y pueda mejorar las respuestas poco a poco. Y casualmente la ingeniería de prompt es la práctica de diseñar y ajustar estos prompts para obtener respuestas más precisas y útiles de la inteligencia artificial. Yo estoy contando esto y al mismo tiempo inteligencia artificial está evolucionando tan rápido que lo va a ir mejorando mucho más en estos momentos, pero actualmente uno tiene que hacer una interfaz bastante importante para que los diseños de las consignas se ajusten a lo que nosotros trabajamos en educación matemática. Entonces, veamos algunas cuestiones, puntos de partida, la estructura de un prompt, tanto para que use el estudiante como para que usemos como profesor, y les pongo después un ejemplo. Hay que identificarse y describir cuál va a ser nuestro rol y el objetivo que uno va a seguir, brindar el contexto de la tarea, pedirle que adopte un rol, por ejemplo, para nosotros que sea un especialista en educación matemática o a lo mejor un especialista en ciencias químicas porque quiero buscar un problema en particular. Si es un estudiante, le voy a pedir que adopte el rol de un tutor porque lo que quiero es que sea un tutor, que no me corrija los
no me corrija, no me diga que está, no me haga la tarea, ni me diga que está mal o está bien, sino que me haga preguntas para que yo pueda reflexionar y esta es capacidad de aprender a aprender. Entonces, debo hacer otro uso de la inteligencia artificial y ayudarles a que mis estudiantes la usen con ese criterio de aprender, no que me brinde las respuestas como buscándolo cuando buscábamos en Internet algo que me está faltando. Hay que especificar claramente lo que uno necesita y explicar para qué lo necesitamos. Veamos, por ejemplo, cómo lo vemos con un ejemplo en particular. Supongamos que queremos hacer una reformulación de una consigna. Voy a elegir razones y proporciones como elegir un libro en particular. Voy a tomar uno que aparece en Internet, que son clásicos. No es que no estoy haciendo ninguna crítica al libro en particular, sino que tomo un clásico ejemplo de razones y proporciones que tienen estos enunciados. Hay veces son problemas totalmente determinísticos. En una época estaban aceptados. Hoy en día sabemos que no pueden ser de esta naturaleza. Me dice que un litro de pintura cubre de manera uniforme 3 metros cuadrados de superficie. Me da una tabla para completar, donde casualmente me dan datos o la superficie o la pintura empleada, como para encontrar datos en uno u otro sentido y obtener algunos cocientes. Bien, lo quiero reformular, pero entonces yo sé que esto se enmarca en magnitudes y unidades, qué contenidos voy a estar trabajando, todo lo que es razón, definición, notación, interpretación, escalas, fracciones, porcentajes, proporción, lo que es la definición y las propiedades, porque si no tengo presente todo esto, teorema de Tales y un largo etcétera, sencillamente es porque me estoy enfocando en la técnica. Casualmente es uno de los errores que tenemos de si veo razones y proporciones, lo único que me interesa es la técnica, regla de tres, simple, inversa. Entonces uno dice, no estoy viendo el contexto matemático que tiene esta actividad. Bien, veamos algunas cuestiones que pasa cuando interactuamos con inteligencia artificial y le pedimos que mejore esa consigna. Cuando lo hacemos, elegimos, le vamos a dar un prompt de entrada. Miren las indicaciones que va a tener el prompt. Este es el único ejemplo de prompt que les voy a colocar para que vean cómo se advierte conocimientos de educación matemática que los estamos colocando. Y a pesar de eso, no es suficiente. Tiene una estructura de esta manera. Hola, soy Marcel, profesor de matemáticas en una escuela secundaria, enseñando a estudiantes de segundo año sobre el tema de razones y proporciones. Esto básicamente lo que estamos diciendo es, nos estamos identificando y describimos el rol y objetivo. Les decimos, son estudiantes que están acostumbrados a trabajar con problemas abiertos, hay veces no están acostumbrados los estudiantes de esa forma, tomar decisiones y fundamentar sus ideas. Asimismo, razones y proporciones ya fue abordada en el nivel anterior, primaria, y pretendo profundizar los constructos matemáticos que están detrás de este tema. Tienen acceso a Internet y saben usar software matemático como GeoGebra. Lo que estoy haciendo es brindo el contexto de la tarea en la cual yo estoy enmarcando esta reformulación. Necesito que actúes como un especialista en educación matemática para ayudarme a reformular un problema de un libro de texto. Y ahora relato cosas que casualmente son conocimientos de educación matemática que uno tiene. El problema no es solamente decirle mejora esto, no. El problema original se presenta en un formato tradicional, centrado en reglas y procedimientos. Quiero transformarlo en un problema realista y contextualizado, con preguntas que reflejen situaciones del mundo real, no simplemente enfocadas en realizar cálculos matemáticos. Así suelen estar. Casualmente son los pedidos que tenemos desde los diseños curriculares. El nuevo problema no debe estar pautado para un único fin, ni preguntar directamente por conceptos matemáticos específicos. Ese es un criterio para redactar consignas que lo sacamos de educación matemática. En su lugar debe basarse en un contexto que requiera justificar las acciones tomadas, buscar información y analizar críticamente los datos y supuestos involucrados. Esto corresponde a lo que uno diría que estamos especificando claramente lo que necesitamos. Estas modificaciones permitirán a los estudiantes enfrentar problemas más cercanos a la realidad cotidiana, fomentando su interés por las matemáticas y desarrollando su capacidad de pensamiento crítico. Si estás de acuerdo, podemos comenzar para saber cuál es el prompt y después le damos el problema. Esto era explicar para qué uno lo necesita. A pesar de eso, después de este prompt,
es regular el problema que ofrece inteligencia artificial, por ser que fue cuidado todo esta orden de entrada. Si lo quieren ver, está en un video que tengo en YouTube, que es reformulación de problemas interdisciplinarios de matemáticas con inteligencia artificial, estrategias para docentes. Allí está contado todas las interacciones, las diferentes interacciones hasta llegar a una final. Actuamos igual que inteligencia artificial. Después de la primera interacción le decimos, me agrada y ha cambiado mucho la actividad. En realidad cambió muy poquito, pero somos condescendientes tanto como es inteligencia artificial con nosotros que jamás nos va a decir algo mal. Sin embargo, no estoy de acuerdo con presentarla tan pautada, porque casualmente la reformulación la hace pautada, guiando paso a paso lo que hay que hacer. Esos son criterios para tener presente cuando enunciamos o reformulamos consignas. Porque esto coarta la libertad de acción y el pensamiento crítico del estudiante. Y les decimos, le damos los ejemplos. Por ejemplo, al expresar que un litro de pintura cubre uniformemente 3 metros cuadrados de superficie, se asume una condición que no necesariamente es real, lo que impide que el estudiante investigue sobre el rendimiento de la pintura. Además, no se consideran los supuestos, como que la superficie debe coincidir con las especificaciones del envase y que el método de aplicación es el mismo, entre otros factores. También tiene muchas ayudas. Este es otro criterio para enunciar consignas. No puedo brindarle todas las ayudas porque coarta la libertad de pensamiento del estudiante y el desarrollo del pensamiento crítico. Tiene muchas ayudas que conducen a que el estudiante solo siga órdenes, como por ejemplo, asegúrate de verificar que la proporción, eso decía la primera reformulación, razón, entre la superficie pintada y la cantidad de pintura sea consistente. Completa una tabla que relacione la superficie a pintar con la cantidad de pintura necesaria y para este último caso suministras hasta la tabla para completar. Es preferible que el problema sea más abierto, valorando el desarrollo de ideas y los fundamentos matemáticos que los estudiantes pueden proporcionar y continúa lo que nosotros le decimos. Esto muestra que uno tiene conocimientos de educación matemática, criterios para enunciar consignas, y esto podríamos incluso preguntar a la inteligencia artificial para aprender cuáles son las críticas que se le hace a la enseñanza de razones y proporciones en la escuela secundaria, y entonces casualmente revela todo lo que le estamos diciendo en este prompt de entrada. Después de unas cuantas interacciones se logra una consigna que tiene esta estructura. La escuela ha decidido renovar su fachada exterior mediante un proyecto de pintura y tu equipo ha sido seleccionado para encargarse de esta tarea. Su objetivo es elaborar un informe detallado que contemple todos los aspectos necesarios para llevar a cabo el proyecto de manera eficiente, rentable y creativa. Lo que viene a continuación, uno podría decidir no dárselo a los estudiantes. Eso va a depender cómo están acostumbrados los estudiantes a trabajar. Como parte del proyecto, porque le está dando una ayuda. Deberás considerar diversos factores, incluyendo la cantidad de pintura necesaria, el tipo de pintura más adecuada, las herramientas y materiales a utilizar, así como el personal requerido para realizar el trabajo. Si le detallo todo lo que tiene que tener presente, limito el desarrollo del pensamiento crítico en el estudiante, porque yo, profesor, pensé de antemano en lugar de darle oportunidad a que el estudiante sea el que busque información y mire cuáles son todos esos factores. Además, deberás tener en cuenta los costos involucrados y cualquier otro aspecto relevante que puede influir en el éxito del proyecto. La última partecita sí la deberíamos colocar. Se espera que tu informe incluya una planificación detallada basada en suposiciones fundamentadas desde el punto de vista matemático. Deberás justificar todas las decisiones tomadas y presentar un presupuesto estimado, considerando tanto los materiales como la mano de obra. Es un problema mucho más abierto, que es más, si se lo pido a inteligencia artificial que lo resuelva, no lo va a resolver, porque no tiene ningún dato casualmente. Y eso es lo que nos molesta a nosotros como profesores, que estamos acostumbrados a que todos los problemas son determinísticos, con respuesta única, porque le dimos todos los datos, le quitamos todos los supuestos, ni siquiera lo hacemos pensar a los estudiantes. Impensable en el año en el cual nosotros estamos, porque buscamos resolver problemas, creatividad e innovación, el desarrollo del pensamiento crítico, el aprender a aprender de los estudiantes, el aprender a trabajar con otros, la educación en valores y empatía y el desarrollo de competencias digitales. Bien, veamos algunas cuestiones como articulamos acá con algunas cuestiones de teoría. Criterios para la interacción con inteligencia artificial cuando les pedimos el diseño y reformulación de una consigna de trabajo. Entre estos, en estas interfaz para estos criterios de interacción, la idea es casualmente bueno, mostrar que si uno tiene conocimientos de educación matemática, la consigna reformulada o diseñada puede ser
óptima. Entonces, esa es la idea. Vamos con algunos de ellos. Por ejemplo, si el enunciado describe una situación de la vida cotidiana, plantea preguntas relacionadas con ella, evitando cuestionamientos sobre objetos matemáticos que resultan irrelevantes para el contexto. Esto lo sacamos de educación matemática. El texto completo lo tienen en la referencia, que lo tienen en internet de manera gratuita, es un PDF que lo pueden bajar. Hago una salvedad. Vida cotidiana, no confundirla con lo que Claudia Alcina habla de realidades falseadas y manipuladas. Esta idea de que en la realidad nunca ocurren y solo pasa en la clase de matemática. Esta idea de estas clásicas, decir, bueno, yo tengo un detergente para lavar la vajilla, el primer día gasté un octavo, el segundo día gasté un 17avo de lo que me quedaba, luego me doy cuenta que como el quinto día después de todo esto quedaba tanta cantidad, ¿cuántos días lo estuve usando o cuánto me queda? Uno dice, impensable. Eso no son problemas de la vida cotidiana, son realidades falseadas que dan lugares a cuentas en matemática. O estas clásicas carreras de entre un conejo y una langosta que pegan saltos y cuando coinciden realidades falseadas y manipuladas. Si vemos un ejemplo clásico de un libro, por ejemplo, podrían estar hablando acá velocidad de un gas, nos hablan cuestiones sensatas, sin embargo, cuando vemos después de toda esta actividad, dice, de esta fórmula despeje R. No puede ser que el único fin sea solamente despejar. Debería ser una pregunta en un contexto real es si es sensato que yo casualmente necesite despejar R y en última instancia entonces estaré preguntando de cuál es el radio que tiene esa chimenea para que cumpla determinadas condiciones y entonces es mucho más apropiado porque así se presenta en un contexto real. Vamos a otro criterio. Evita pedir que se hallen fórmulas, como el problema anterior, se resuelvan ecuaciones, se tracen gráficos. Estamos pensando en consignas que están relacionados en contextos reales. En su lugar, plantea preguntas que requieran usar estos objetos matemáticos. Supongamos que le pedimos a inteligencia artificial que diseñe un problema para el área de ciencias económicas. Lo hace muy mal, porque pues, casualmente las preguntas empiezan, función de costo total. Escribe la función lineal que represente los costos totales de producir X camisetas en un mes. Dos, escribe la función lineal que represente el ingreso total. No, no le puedo estar pidiendo fórmulas. Tengo que estar pensando en un contexto real. No tiene sentido pedirle fórmulas. Si quiero hacerlo en última instancia la gráfica, él realiza un informe o analiza económicamente la información donde en ese análisis yo entiendo que si pongo representaciones hechas en diferentes registros, gráficos, tabulares, es importante para la interfaz visual, pero no porque se lo estoy pidiendo dentro de una consigna. Vamos con otro de los criterios. No proporciones ayudas, aclaraciones o más información de la necesaria para resolver la actividad para que no se limiten las estrategias que se ponen en juego. Debo formar ciudadanos críticos, desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes. No le puedo dar dentro del problema todas las ayudas. Voy a poner un ejemplo tomado de matemáticas para administración y economía, de Hausler y Paul, que casualmente es el contraejemplo de lo que nunca habría que hacer. Pregunta, ¿en cuánto tiempo se duplicará una inversión a interés simple con una tasa del 5% anual? Y te dice, sugerencia, veas el ejemplo 6A de la sección 1.1 y expresa el 5% como 0.05. Uno dice, es el extremo de ayudas dado para que solamente haga una cuenta el estudiante. No tiene sentido este tipo de actividades. Otro de los criterios es no pautes o secuencies en extremo una actividad para una misma finalidad. Es lo mismo de darle ayuda pasito a pasito, haces el A, el B, el C, como si le pedimos acá este texto tomado del Bannick. Si empezamos a mirar, más allá del enunciado que tienes, determine la función que establezca el precio por persona en función de X. B, en el inciso A existe una restricción del dominio. El C, formule la función de ingresos totales. Entonces uno dice, no puede ser que está todo articulado. El primero te va a sacar la ecuación de demanda, te pregunta la restricción, la de ingreso, que no es nada más que la demanda multiplicada por la cantidad. Entonces voy encajando pregunta a pregunta y es guiar a alguien para que realice técnicas y procedimientos. Y vamos con una última, es solicita siempre la fundamentación o justificación de las respuestas, incluso para aquellas que son rechazadas, porque sabemos que lo que promovemos no son las cuentas, sino es tengo que tener problemas mucho más abiertos, hay supuestos, tengo que comunicar, tengo que escribir bien, tengo que fundamentar desde el punto de vista matemático.
Acá pedí una inteligencia artificial y casualmente no lo hace, pero bueno, ya sabemos que cada uno de estos hay que pedirle los fundamentos, no es la cuestión de números. Por ejemplo, la pregunta número dos, ¿cuántos kilogramos de limones se necesitan si tienen 12 litros de agua? Y eso amerita que una persona ponga solo la respuesta, cuando lo que a uno interesa es los fundamentos matemáticos, en este caso, que avalan la respuesta que vamos a dar. Vamos con algunas experiencias, cuatro experiencias que les quiero contar. Una de ellas es una propuesta trabajada con estudiantes que decimos, quiero trabajar con el índice de masa corporal, por ejemplo. Y podría ser que uno dice, no tengo ni idea de lo que es el índice de masa corporal, y lo traigo a colación por estadística y probabilidad, porque casualmente los problemas de estadística y probabilidad están totalmente son determinísticos, te dan todos los datos y te piden cosas que uno dice, pero ¿por qué le pido solo fórmulas? Encuentre la media, encuentre la moda, encuentre la mediana y dice, ¿para qué quiero sacarlas? ¿Solo por calcularla nada más? ¿Por qué no le doy la posibilidad de decir cuáles de todas esas medidas sería mucho más apropiada colocarlas en un informe? O realiza un histograma y es más, le doy hasta con las ayudas de qué tamaño tienen que ser el valor de los intervalos que voy a estar colocando. Y dice, no puede ser, en la vida real no es así. Entonces, una propuesta índice de masa corporal y lo que puedo hacer es, le puedo pedir a inteligencia artificial, casualmente es que me diga cómo podría hacer un estudio y me da una ayuda. No vamos a leer en detalle, vamos a ver los enunciados iniciales. Te habla de recopilar datos, te dice cómo lo podríamos hacer, tomar medidas del peso, la estatura, luego hay que hacer un análisis estadístico inicial, te da ejemplos de con qué software uno puede trabajar, visualización de estos datos, hacer los diferentes histogramas, diagramas de cajas y bigotes, y menciona lo que uno podría hacer, selección de la distribución de probabilidad. Esto me quiero detener porque muchas veces los problemas de probabilidad y estadística casualmente dicen de entrada, use tal distribución. Y uno dice, pero ¿por qué lo dice de entrada? Es que es el tema que estoy viendo, pero hoy en día accedo a información. Entonces, no puede ser que de entrada la consigna esté pidiendo estrictamente centrado en una distribución normal. No, ¿por qué? Tiene que ser mucho más abierto y casualmente lo veo en las sugerencias que me da inteligencia artificial. Estimación de parámetros y esto continúa, ¿no? La validación del modelo, las aplicaciones prácticas. Ese aviso importante es que no podría darlo así como una consigna a los estudiantes. Haga A, B, C, D, porque otra vez me violo los criterios anteriores, que es dar algo absolutamente pautado. En última instancia, serán ellos que pueden consultarle a inteligencia artificial cómo podrían llevar a cabo este estudiante. Quiero ver algunas cuestiones para que retomar algunas cosas que aparecen en estos problemas. Entre estos supuestos, casualmente, sabemos que hay muchas distribuciones, en este caso de una variable aleatoria continua, y uno dice, ¿por qué necesariamente voy a elegir la normal? Suele ser la imposición de la consigna. Casualmente, no, lo dejo libre. Yo tengo que decir, ¿por qué en el caso de índice de masa corporal se comporta como una distribución normal y no como cualquier otra? ¿Y por qué me convendría o no me convendría? Eso es formar un ciudadano crítico. Lo mismo pasa para el cálculo de probabilidades. En las consignas suele estar una imposición. Calcule esta probabilidad. No, uno lo debería dejar mucho más abierto. Apelo a inteligencia artificial, información, y entonces puedo pedirle, casualmente es, bueno, ¿cuáles serían cálculos apropiados? Se lo pido a inteligencia artificial, colocando los programas adecuados, ¿no? Acá, por ejemplo, me dice, bueno, para una muestra, era una muestra de 1.500 personas, el trabajo que nosotros estuvimos haciendo, y casualmente menciona que si uno se ajusta a lo que dice la Organización Mundial de la Salud y la relevancia clínica y epidemiológica de estos rasgos, hay algunas cuentas que son importantes. Entonces empieza a dar una de las cuentas. Por ejemplo, calcular que se encuentre entre 18.5 y 24.9 porque es el rango de peso normal. Pensemos, después ya va a depender cómo lo quiero calcular, si saben o no los estudiantes con integrales o no, o lo busco en tablas, eso va a depender del contexto de trabajo. Habitualmente, ese valor suele ser una imposición de la consigna. Le pido al estudiante que calcule esa probabilidad, porque lo que me interesa es la técnica, en lugar del desarrollo del pensamiento crítico. Y por otro lado, acá a mí me dio 66,43%. Y la pregunta es, interpreto eso. ¿Eso está bien? ¿Está mal en el contexto del problema? Algo que son los fundamentos que nos olvidamos. Eso forma parte de conocimientos de educación matemática. Con el mismo criterio,
porque la idea es formar pensamiento crítico de los estudiantes. Con el mismo criterio podríamos hacer el cálculo de cuándo es mayor a 25 e interpretar. Me quedó aproximadamente el 30%. ¿Eso es adecuado? ¿Es un grado de obesidad? Grado de obesidad se encuentran en este grupo de 1.500 personas el 30%. O, por ejemplo, grado de obesidad 2, por ejemplo, si es mayor a 30, que en este caso es casi un 1%. ¿Qué puedo decir al respecto? Eso es formar a estudiantes críticos. Vamos con la propuesta 2. Esta propuesta 2 la obtengo veo como que puedo reformular algunas propuestas en la enseñanza en carreras de ingeniería. En Argentina aparecen libros, este es el libro naranja, el enfoque por competencias, y menciona casualmente que en lugar de enseñar así la transformada de Laplace, que empiezo con lo teórico primero, que es muy difícil para el estudiante ver, solo copiar símbolos nada más de lo que es transformada de Laplace, mencionan estos mismos textos preparados por ingenieros casualmente, que el modo alternativo es pensar así: cómo podemos modelizar y resolver el funcionamiento de la suspensión de un auto. De todos modos, visto con lentes de educación matemática, ese enunciado no es adecuado. Entonces, lo podemos reformular con inteligencia artificial y hacer algo mucho más potente, porque hay criterios de fondo, no hay fundamentos, y después de unas cuantas interacciones le podemos preguntar a inteligencia artificial cómo se trabaja este tema, porque yo lo desconozco, y entonces me sugiere una consigna reformulada, después de varias interacciones, ¿no? Teniendo presente todos los criterios que enuncié anteriormente. Y nos dice: el sistema de suspensión de un vehículo es crucial para garantizar una conducción cómoda y segura. Este sistema debe absorber las irregularidades del terreno y proporcionar estabilidad, afectando tanto el confort de los pasajeros como la seguridad del vehículo. La optimización de este sistema es un desafío importante en la ingeniería automotriz. Ahora realiza un estudio con su correspondiente informe y fundamentos matemáticos, donde analices diversos factores que influyen en el rendimiento de la suspensión. Y acá queda a criterio nuestro de cómo venimos trabajando con los estudiantes, si les colocamos o no, porque esto es dar una ayuda. Estos factores pueden incluir, pero no se limitan a, el tipo de amortiguador, la rigidez de los resortes, la barra estabilizadora, la geometría de la suspensión, la presión de los amortiguadores, el peso del vehículo, el tipo y la presión de los neumáticos y el uso del vehículo. Se espera que utilices herramientas matemáticas y técnicas de modelización para analizar estos factores y proponer mejoras, para evitar no que sea solo una respuesta que encontraron en Internet. En consecuencia, esta consigna no me la va a resolver directamente inteligencia artificial. Me cambia la consigna para la época en la cual nos encontramos, donde tenemos acceso a inteligencia artificial. Incluso vamos de lo factual concreto a lo simbólico abstracto, como en el caso de Argentina lo propone la Secretaría de Políticas Universitarias. Insisto, es que esa consigna reformulada sale o surge de unas cuantas interacciones con inteligencia artificial, teniendo presente los conocimientos de educación matemática. No es cuestión de solo de pedirle que mejore la consigna. Debo tener esos conocimientos de educación matemática. Bueno, si no estoy seguro de cómo hacer, lo puede hacer tanto un estudiante como el profesor con un PRON adecuado. Dependiendo si es un estudiante, pedirá que sea un tutor, que no le resuelva la actividad, sino que lo guíe. Si yo soy como profesor, le pido que me ayude a pensar cómo puedo imaginar esta actividad con los estudiantes. Y me puede dar una guía para realizar un estudio y me da datos. Me dice: bueno, hay que comprender el problema, hay que leer la consigna cuidadosamente para asegurarme de que uno entiende los objetivos y el contexto del problema. Esto está pensado más para los estudiantes. Investiga sobre el sistema de suspensión y sus componentes. Y sigue: define el caso particular. Claro, ante tantos datos hay que definir un caso particular, entender un caso particular. Esa es la lógica de los procesos de modelización. Selecciona un vehículo, te pide, reúne información técnica. No vamos a entrar en detalle, porque esto es cuando uno quiere resolver la actividad, sino es ver la respuesta que está brindando inteligencia artificial, que no me resolvió, pero porque le pedí en el prompt que actuara como un tutor, que no me lo resuelva, sino que me oriente que podría llegar a ser. Y esto continúa, ¿no? La recolección de datos, busca datos relevantes sobre factores que afectan la suspensión, los tipos de amortiguadores, y viene un largo detalle, y después aquí continúa: desarrollo del modelo matemático, y identifica las variables claves, cómo se relacionan entre sí, selecciona un enfoque matemático adecuado, modelos estadísticos, ecuaciones diferenciales. Eso va a depender del contexto que yo le puse, que sé qué conocimientos previos yo tengo en
este caso. Análisis de resultados, hasta incluso me da una idea de cómo debería presentar el informe que me pide la consigna. Un informe debería tener una introducción, la metodología, los resultados, la discusión. Les enseño a los estudiantes que usen inteligencia artificial de otra manera, ¿no? Entonces, acá podríamos mirar, esto es más para los profesores, cuál es la revisión y la presentación, cuáles son los conocimientos matemáticos necesarios que deberían tener los estudiantes si lo quiero abordar de manera completa. Eso me ayuda a mí como profesor si estoy en dudas de cómo trabajar. Vamos a una propuesta 3 en un contexto más intramatemático. Esto lo hemos realizado en la escuela secundaria y lo que veíamos era, acá es, como una consigna inicial le pedimos que la mejore con todos esos criterios que le vengo mejorando. Una consigna era analizar los parámetros de las funciones polinómicas. ¿Qué acontece cuando modificamos algunos de los parámetros? Pero no los triviales, como el coeficiente principal y el término independiente, sino los coeficientes que tenemos intermedios. En la polinómica de grado 2, el que tenemos el coeficiente del término lineal; en las polinómicas de grado 3, el coeficiente lineal, el coeficiente del término cuadrático. Bien, ¿cómo lo podríamos enunciar mejor? Y en esto ayuda bastante, entonces da un enunciado de esta naturaleza, ya después de unas cuantas interacciones. En el estudio de funciones polinómicas resulta interesante observar cómo varían las curvas generadas por estas funciones cuando se alteran ciertos parámetros, mientras que otros se mantienen constantes. Particularmente es posible mantener fijo el coeficiente principal y el término independiente de una función polinómica, variando los coeficientes intermedios para analizar el comportamiento y las propiedades gráficas de la familia de curvas resultantes. Desarrolla un estudio detallado y fundamentado matemáticamente sobre este fenómeno, explorando las características y patrones que emergen en las curvas al cambiar estos parámetros. Se espera un informe que presente tus hallazgos y análisis, proporcionando una comprensión profunda del comportamiento de estas familias de funciones polinómicas. Si yo veo la consigna, no es cuestión de dar una respuesta. Me pide un informe que presente los hallazgos, el análisis, porque me pidió patrones de curvas que proporciona una comprensión profunda del comportamiento de estas funciones polinómicas. Como para entender qué está detrás, para que vean que no es tan trivial y que inteligencia artificial no lo resuelve de una, y en eso como profesores lo tenemos que hacer, les cuento algunos. Les puedo pedir como estudiante que actúe como tutor, que no me resuelva la actividad, pero que me sugiera qué podría llegar a ser. Incluso después que cuando le comparta alguna de mis hipótesis, no me diga si están bien o mal, sino que me ayude a darme cuenta si está bien o mal la hipótesis que lo coloco. Y las cosas que responde inteligencia artificial cuando le preguntamos en la postura del estudiante cuestiones que nosotros como profesores les tenemos que enseñar a los estudiantes a usar, dice esto: claro, estaré encantado de ayudarte a reflexionar sobre el problema. Comienza por considerar una función polinómica específica, por ejemplo, una función cuadrática, y piensa en cuáles parámetros pueden variar y cuáles mantener constantes. Observa cómo cambia la gráfica de la función cuando modificas estos parámetros. ¿Qué patrones o comportamientos emergen? ¿Puedes identificar alguna relación entre estos cambios y la forma general de las curvas? Recuerda que parte del proceso de modelización es formular tus propias hipótesis y probarlas. Actúa como un tutor sobre nosotros, no nos dice las cosas, pero sí nos enmarca matemáticamente la actividad. Trata de visualizar las curvas y utilizar tus conocimientos en cálculo y álgebra para analizar cualquier regularidad que notes. Anota tus observaciones y piensa en cómo podrías fundamentarlas matemáticamente. Estoy aquí para discutir tus ideas y ayudarte a profundizar en tu análisis, pero quiero que intentes explorar diferentes caminos y enfoques por ti mismo. Entonces, veamos algunas respuestas para que vean qué es lo que ocurre. Yo puedo observar que en las funciones polinómicas de grado 2, al variar el parámetro lineal, esto no es tan trivial después de manejar, no importa el software con lo cual uno, acá no es la idea de promocionar el software, porque otro de los errores que uno comete es que en la consigna uno dice usando GeoGebra, usando Excel. No, es un recurso, si no estoy centrando en el uso del recurso en lugar de las ideas matemáticas. Puedo darme cuenta que a lo mejor mi hipótesis es que los extremos máximos o mínimos de la función parecerían encontrarse sobre otra parábola. Esa podría ser mi hipótesis. Sin embargo, que es correcto, sin embargo, cuando se lo preguntamos a inteligencia artificial, no dice eso. Casualmente nos da explicaciones vagas y superfluas, como que las parábolas se desplazan horizontalmente a medida que cambia. Eso es cierto. La forma de la parábola
anchura y dirección de la apertura se mantiene constante, las raíces de la ecuación se mueven y la cantidad y tipo de raíces pueden cambiar dependiendo del valor de B, pero no es suficiente. Cuando le preguntamos sobre esta hipótesis, nos puede dar alguna respuesta. Miramos qué pasa con la polinómica de grado 3 al variar el coeficiente del término cuadrático. Una de las hipótesis es que podría estar sobre una cúbica. Si miramos lo que tira inteligencia artificial, me habla de desplazamientos y deformación, números y naturaleza de los puntos críticos, cambio en las raíces, no me aporta demasiado. Sin embargo, el trabajar con el software me podría llevar a decir, para mí se mueven sobre esa parábola, sobre esa polinómica de grado 3 al variar el parámetro B. ¿Y qué cosa es la que se mueve sobre esa polinómica de grado 3? Los extremos relativos que tiene la función polinómica de grado 3. Si se lo preguntamos a inteligencia artificial, no sabe decir si eso es verdadero o es falso, lo cual es correcto. Dice la hipótesis de que describen necesita más precisión. Los valores de los extremos ciertamente dependen de términos cúbicos y lineales, pero su forma exacta puede no simplificar directamente a esta estructura sin simplificaciones adicionales. No me lo resuelve, pero me dice que habría que profundizar. Lo mismo, la hipótesis para este caso particular es falsa, pero está interesante refutarlas, estas hipótesis. Lo mismo pasa con el coeficiente del término lineal, que da la impresión de que los máximos y mínimos relativos que tiene la polinómica de grado 3 al variar este parámetro, parecerían encontrarse sobre otra función. Esta sería una hipótesis que suelen tener los estudiantes, que es errónea, ¿no? Y cuando le preguntamos a inteligencia artificial, casualmente dice cosas parecidas. Vamos con la última propuesta, la propuesta número 4, es una reformulación. Yo puedo mirar de un texto, me pongo en el contexto, estoy enseñando en ciencias económicas, entonces veo un clásico problema de demanda, donde me dan cantidades, unidades. Uno dice, bueno, ¿cómo lo puedo reformular teniendo presente todo lo que estuvimos hablando? Entonces, le pedimos la reformulación a inteligencia artificial e intenta hacer esto. Primero me da el contexto, casi pone un contexto de una empresa, toma la misma tabla. Esto estaríamos bien, hay datos, pero bueno, lo pone más, entre comillas, realista la descripción de dónde se desempeña. Y ahora empiezan con preguntas. Dice, bueno, consigna ajuste de la función de demanda. Utilizando el método de mínimos cuadrados, encuentra la función de demanda que mejor se ajusta a los datos proporcionados. Y dice, no, no puede ser. Está pautado, estoy pidiendo por un objeto matemático. Esto es todo lo que vimos, cuáles eran los criterios. Considera un modelo lineal para tu análisis, le estás dando ayuda. No. Presenta los cálculos detallados y el procedimiento seguido para obtener la función ajustada. Eso es la fundamentación, pero esto no es absolutamente matemática siglo pasado para una época en la cual no va más este tipo de consignas. Así que esto no va. Luego me habla de un análisis de interpretación económica. Analiza el comportamiento de la demanda a partir de la función obtenida, está bien. ¿Cómo se espera que varíe la cantidad demandada al cambiar el precio? Estaría bien. Discute posibles implicancias económicas de los resultados obtenidos para la empresa agroeco. Por ejemplo, ¿qué estrategias de precios podrían ser recomendables en función de la demanda estimada? Reflexiona sobre otros factores económicos que podrían influir en la demanda y que no se contemplan. Esto me estoy saliendo de matemática, me lo da muy hacia el lado de las economías y yo tengo que enseñar matemática. Si lo trabajé con economía como proyecto, bueno, el profesor de economía dirá si esto es válido o no, pero acá me lo cuestiono, no podría ser este tipo de actividad. Y esto continúa, ¿no? Y da otra ayuda, otra propuesta. Basándote en el análisis anterior, ya empiezo a hacer actividades que están una ligada con la otra. Propone una estrategia de precios de esta empresa que podría implementar. Y uno dice, no, ya todo esto otra vez estamos en las mismas condiciones, me escapo a los contenidos de matemática, más allá que me dice que este enunciado contextualiza mejor la situación, proporciona un marco más realista, es cierto, es más realista y desafiante, pero no desde el punto de vista matemático, o sea, partía de una actividad que no era muy buena. Hoy en día, con las lentes de educación matemática y con todos los criterios que venimos trabajando, pero la mejora levemente, nada más, un poquito. Falta mucho más para trabajar. Les pongo cuál es la reformulación final. El contexto no es el contexto de la actividad, sino dónde los voy a estar trabajando. Se pensó para análisis matemático en una variable, en la temática de ajustes funcionales utilizando software de planilla de cálculo, básicamente con GeoGebra, y están adquiriendo habilidades. O sea, es la primera unidad de análisis matemático, cuando comenzamos con funciones.
Es más, con inteligencia artificial hemos desarrollado los objetivos para esta tarea. Construir y validar modelos funcionales que describan la relación entre el precio del producto, la demanda y los ingresos por ventas, permitiendo anticipar su comportamiento, interpretar y fundamentar la sensibilidad del modelo funcional construido en términos matemáticos y económicos. Y la consigna es el contexto, la primera parte de la consigna, toda la cuestión contextual está bien, pero se reduce sencillamente a esto. Elabora un informe detallado sobre el comportamiento de la demanda del producto, incluyendo fundamentos matemáticos y económicos. Considera también el análisis de la función de ingresos por ventas. Se ubican que estamos empezando primer año en la universidad, salieron de la escuela secundaria, la primera unidad de análisis matemático, entonces podríamos hacer esto. Son estos puntos y veo un diagrama de dispersión. Y uno podría decir, bueno, el modelo lineal lo hacemos por un ajuste por mínimos cuadrados. Y ahí vienen los choques con los criterios, el sistema de creencias de los profesores. No, no le puedo enseñar que lo hagan usando ajuste de mínimos cuadrados porque no vieron estadística. Y lo que ocurre es que después cuando ven estadística, hacia el segundo o tercer año, tampoco retoman esto. Esto con el mismo criterio uno diría, no uses tu celular porque si no sabes cómo funciona y cómo son todos los dispositivos, acá adentro no lo puedes usar. En matemáticas sí uno puede usar y en última instancia uno ve qué significa un método de ajuste por mínimos cuadrados. Bueno, en este caso una recta lo que está haciendo es de las infinitas rectas que yo puedo trazar, lo que me minimiza es la distancia de esos puntos a la recta y elige aquella recta cuya suma de distancias sean mínimas. Entonces lo puedo entender conceptualmente y no necesito ver cuáles serían los cálculos y hacerlo manual, porque en la vida de un profesional de ciencias económicas no hace estas cuentas de manera manual. Bueno, me dice que tiene un grado de ajuste, entender lo que es el R cuadrado, coeficiente de determinación o bondad de ajuste, es casi un 97%, pero no es el único modelo. Puedo ver otra forma de ver no el modo en que enseñábamos funciones antes, que es primero te enseño cómo se grafican en una época como cuando no teníamos el software. Hoy en día sí tengo el software. Podría pensar una función potencial que tiene un menor coeficiente de determinación, para eso me quedaría con la lineal, entonces podría pensar una función logarítmica, un 99,72%, tiene un buen ajuste, pero podría pensar una exponencial, un 99,92%, y podría pensar una polinómica de grado 2, 99,82, aunque tendría que ser una restricción del dominio, dado que estoy viendo que más o menos a partir del 31 o 32 parecería que la función vuelve a crecer y la ecuación de demanda tiene que ser decreciente, por eso son necesarios los fundamentos. O ver una polinómica de grado 3, claro, son cuatro puntos no alineados del plano, determinan una única polinómica de grado 3, pero entonces deberíamos hacer una restricción, dado que después, allá más allá de 33, toma valores negativos, no tiene sentido, podría considerar la respuesta no es única. Pero ahora, ¿qué cosas puedo hacer un análisis? Me voy a quedar con una de ellas. Supongamos que la exponencial, dado que tiene un buen coeficiente de determinación y que habitualmente las ecuaciones de demanda responden a modelos exponenciales. Entonces eso es vincular matemática con ciencias económicas. Y ahora elijo un precio, supongamos quiero analizar en particular la elasticidad de la demanda. Bien, veo, por ejemplo, para un precio de $15, si se aumentó un 10%, ¿qué ocurrió con la cantidad demandada? Veo que se reduce un 11,54. Desde el punto de vista matemático es las variaciones porcentuales, en valor absoluto, las variaciones porcentuales de la cantidad dividido las variaciones porcentuales del precio, me queda un número mayor a 1. Eso me dice en particular que es elástica, que es sensible, que por cada 1% en este contexto del precio de 15, la cantidad demandada disminuye un 1,15%, por ejemplo, pero que esto no se mantiene para diferentes precios, porque si ahora cambio el precio y me sitúo en los $8 y lo aumento un 10%, la cantidad no es tan sensible como lo era anteriormente, sino que disminuye un 6,59, puedo interpretar qué es lo que significa en este caso, es inelástica, me cambia la respuesta y doy libertad a que mis estudiantes puedan decir, bueno, para ciertos precios es más sensible, para otros precios es menos sensible, y acá choca con nuestro sistema de creencias. Ah, no, eso lo tiene que ver desde el profesor de economía. No, pero nosotros estamos enseñando matemáticas en contextos reales, no una matemática pura, sino que pensado en contextos reales.
Podríamos pensar también la función de ingresos por ventas, que es la demanda por la cantidad, ver los máximos. Uno dice, no, pero lo tengo que ver con derivada. No, se lo puedo pedir el software y entenderlo. Después lo podré ver con fundamentos dentro del análisis, cómo puedo ver las tasas de variación con el ingreso marginal y darme cuenta que justo en el máximo relativo es cero, pero eso es inicialmente lo puedo hacer de esta forma. Claro, cuando vemos esto uno dice, yo me cuestiono enseñar matemática de esta manera. Eso choca contra nuestro sistema de creencias. Perfecto. Entonces se lo podemos pedir a inteligencia artificial con un prompt adecuado que nos digan cuáles son las críticas de la enseñanza de las matemáticas en ciencias económicas y ahora lo miro con lo que yo hago con mis estudiantes. Y me aparecen estas cosas. Falta de contextualización económica, no relacionar las funciones con aplicaciones y problemas económicos reales. Enfoque exclusivo en procedimientos algebraicos. Centrarse demasiado en manipulación algebraica sin asegurar una comprensión conceptual profunda. Insuficiente uso de herramientas tecnológicas. Enseñar gráficos y análisis de funciones sin utilizar software moderno y tecnologías de la información. Son los errores que están reportados en investigaciones por quienes nos dedicamos a investigar en educación matemática, que esto sí lo recupera y podríamos decir qué autores lo reportan, cuáles son los autores latinos, y lo hace con mucho detalle. Descuido de la visualización gráfica, no enfatizar la importancia de interpretar y crear gráficos de funciones, introducción inadecuada de funciones específicas, no presentar adecuadamente funciones lineales, cuadráticas, exponenciales, logarítmicas en contextos económicos, falta de práctica en resolución de problemas aplicados, no incluir suficientes problemas prácticos y ejemplos aplicados relevantes para el campo económico y continúa. Evaluaciones focalizadas en el cálculo mecánico, desconexión de registros de representación, o sea, gráfico algebraico tabular, negligencia en la interpretación de gráficos económicos, ignorar el aprendizaje autónomo de los estudiantes, desconexión entre matemática y economía y un largo etcétera de todos los errores. Entonces, no puede ser que siga enseñando matemáticas del modo que lo teníamos hacer, que lo veníamos haciendo. Hoy tengo la posibilidad de apelar a inteligencia artificial y preguntarle casualmente qué se reportan como errores en la enseñanza de las matemáticas. Bueno, como reflexiones finales y ya cerramos entonces. Por un lado, entonces vamos a tener inteligencia artificial hoy en día, pero necesitamos que el profesor tenga mente abierta y sea creativo para interactuar con inteligencia artificial. Requiere conocer educación matemática. Algunas líneas y enfoques hoy en día no son suficientes. ¿Por qué no son suficientes conocer algunas líneas y enfoques o haber hecho algún curso anteriormente? Porque esas líneas y enfoques fueron desarrollados en una época en la que no estaba la inteligencia artificial. Entonces, para redactar las consignas me es insuficiente. Hoy necesito tener criterios, cómo incorporar las TIC en el aula, casualmente, criterios para incorporarlas, cómo puedo gestionar la clase casualmente cuando mis estudiantes están trabajando con TIC, están trabajando con inteligencia artificial y criterios hoy en día para redactar una buena consigna para que se me convierta en un problema. Entonces, eso, pues, con todo esto puedo interactuar con inteligencia artificial y con un prompt adecuado. A pesar de eso, me va a significar unas cuantas interacciones con inteligencia artificial y esto es a modo de fractales, si lo decimos en la jerga nuestra, porque una y la siguiente y más, y va a depender hacia qué cosa específica lo quiero pulir como para que me quede una buena actividad. Entonces, en inteligencia artificial generativa y educación matemática, tenemos que aprender a utilizar la inteligencia artificial generativa para transformar las tareas rutinarias en problemas abiertos y desafiantes, promoviendo un enfoque más acorde a las tendencias actuales en educación matemática. Y les tenemos que enseñar a los estudiantes a usar la inteligencia artificial generativa como guía para desarrollar su pensamiento crítico y habilidades de modelización, fomentando un aprendizaje autónomo y profundo. No es que busca la respuesta, sino que lo puede buscar como guía y les puedo asegurar que actúan mejores, la inteligencia artificial generativa actúa mejor que nosotros en ese sentido. Como dice Steve Jobs, la creatividad simplemente consiste en conectar cosas y somos nosotros los que conectamos
con inteligencia artificial, porque somos los que conocemos el contexto de donde estamos trabajando, somos los que definimos cuál es el objetivo que debe ser cognitivamente exigente, que vamos a estar trabajando, somos nosotros los que decidimos cuál va a ser la consigna, ya sea que la diseñamos o la reformulamos para que tenga coherencia entre todas sus partes. Y como dice la doctora María Soledad Pera, de Holanda, ella dice, es el contexto en la tarea, el usuario, la experiencia, el que me hace que esta interfaz con inteligencia artificial sean totalmente diferentes para cada uno de nosotros. Y eso es lo que lo hace rico. Muchísimas gracias por su atención y quedo a disposición de ustedes. Un fuerte abrazo.